y preciso cuando estábamos antes de iniciar, fue la luz y llamé a Sedenar y me dijeron que a las 9:30 ya estaba establecido el servicio y antes de las 9:30 llegó. Bueno, en todo caso, pues vamos a poner las pilas, hacer un poquito de ejercicio, liberar la mente de todas esas cucarachas y despertarnos. Me tuve que despertar temprano, pero bueno, vamos a trabajar con ánimo, con energías positivas, muchachos. Entonces nos vamos a meter en el capítulo 3, ¿no? Entonces vamos a ver si compartimos pantalla y nos vamos al capítulo 3. Vamos a ver. Capítulo 3. No, capítulo 5, dijo, ¿no? Capítulo 5 que estamos. Bueno, entonces, ¿a dónde habíamos quedado, señores estudiantes? La página 31. Yo tengo 66 páginas. ¿Por qué? Yo tengo página 68. ¿En qué parte habíamos quedado? Ingeniero, quedamos en el método 1, el método basado en velocidades para calcular el caudal de diseño de la rejilla. Bueno, entonces decíamos nosotros que habían dos métodos para calcular la rejilla. El método de velocidades y el método de energía. Entonces establecíamos nosotros que método de la energía específica, ahí íbamos a empezar. El método 1, ingeniero. ¿Íbamos a empezar el método 1? Sí. ¿O ya lo vimos? No, el método 1. Bueno, método de aquí. Bueno, teníamos esta expresión y yo la había sacado aquí de una manera especial porque decíamos nosotros que esta ecuación es la que nos va a servir para el cálculo de orificios, cálculos de las plantas de tratamiento, de los desarenadores, de tal. Esta fórmula que viene en la ecuación de continuidad, que me dice que caudal es igual a velocidad por área. Pero el caudal aquí viene afectado cuando es orificio con una constante C. Cuando es orificio, por ejemplo, este orificio, una constante C que depende del tipo de orificio. C por A por B. Entonces, aquí decíamos nosotros que B al cuadrado sobre 2G es cabeza de velocidad, ¿no? Es energía, o sea, un valor de H. Entonces, caudal es igual a C por A raíz cuadrada de 2GH. Aquí, si yo quiero, por ejemplo, y entonces aquí B al cuadrado, B es igual a raíz cuadrada de 2GH. Entonces, aquí caudal C por A raíz cuadrada de 2GH. Cuando esto es un orificio, decíamos, ¿no? Entonces yo aplico esta fórmula. ¿Y qué quiere decir? Que si yo tengo el diámetro de este tubo y la altura, yo puedo determinar cuál es el caudal que sale por este orificio, teniendo en cuenta el coeficiente de contracción de la vena líquida. Entonces yo diría, ¿cuál es el caudal que pasa por este orificio? Si el orificio es de 4 pulgadas y la altura H del nivel del agua es 2 metros. Entonces aquí, pues, yo podría determinar con esta fórmula el caudal por el orificio de salida. O, por ejemplo, cuando es una salida para una aducción, ¿no? Entonces, ya. Pero hay otra forma, esta formulita sirve para esto. Pero si yo despejo H, entonces tengo H es igual a Q sobre C por A, 1 sobre raíz cuadrada de 2G. H, ¿qué viene a ser? Ya no es esta altura, sino la diferencia de niveles. Si yo tengo este punto menos
menos el punto, menos este valor de h, yo tendría esto. ¿Y a qué es igual h? Pues es igual a c por el q sobre c por a y 1 sobre 2g. Si ustedes observan la expresión, resulta que el caudal yo lo tengo, ¿no? Porque es el caudal de diseño, un caudal o los caudales máximos diarios, entonces este. Y si yo tengo el caudal y le doy un diámetro aquí a este orificio sumergido, pues yo tengo las pérdidas que se ocurren entre este punto y este punto para ese diámetro. Entonces, hay dos maneras de este cálculo, ¿no? Este valor de Q, este valor de H me sirve para calcular esto. Pero si es en orificios sumergidos, este valor de H es la pérdida de carga o la pérdida de energía entre los orificios. Bien, entonces decíamos nosotros que hay dos métodos de cálculo. Teníamos las rejillas, decíamos que E, área neta sobre área total, y E es la relación de A sobre A más T. Ya habíamos obtenido eso. Entonces, el método de cálculo 1 dice, es basado en las velocidades. Fue propuesto por el ingeniero Lauro Arturo, es un ingeniero nariñense, que como reconocimiento de él y acordarme de él, muchas enseñanzas, pues, entre una de esas estaba esta fórmula como meterla. El cual parte de la siguiente expresión. Caudal de diseño es igual a C por área neta por B. Miren, C por A por B. De la fórmula de ecuación de continuidad. Entonces, yo estoy hablando de área neta, entonces digo, el porcentaje útil de la rejilla es igual al área neta sobre el área total, o A sobre A más T. Entonces, aquí yo tengo que es esto, área neta por velocidad de paso. Aquí hay un parámetro que es la velocidad, B sub E. Voy a meterla aquí, porque este es importante, ¿no? Velocidad de paso a través de la rejilla, ¿no? Entonces tenemos una rejilla, vamos a ver si por aquí está. Nosotros tenemos dos velocidades. Una, la velocidad con que pasa el agua por este vertedero y la velocidad que pasa el agua por la rejilla. El uno es horizontal y otro es vertical. Esa velocidad de paso a través de la rejilla tiene que ser menor de 0,15 metros por segundo, según la norma RAS 2000. Por eso entonces eso es para uno importante, que es la norma RAS 2000, no es la RAS. ¿Por qué? Porque es que esta norma RAS 2000 tenía más cosas que la otra no. Entonces dice, despejando la fórmula 5.7 se tiene, caudal de diseño es igual a área neta, que es igual a área total por E. ¿Por qué? Porque E es igual a área neta, ¿no? Sobre área total. Entonces, E por área total es igual a área neta. Entonces tendríamos nosotros que área total por E es igual a área neta y B sobre velocidad de paso. Entonces, el caudal de diseño es igual a C por B por L. Área total es igual a B por L, ¿no? Decíamos nosotros aquí. L por B. Ese es el área total. Es igual a B por L por E por velocidad de paso. Entonces aquí hay, a ver qué elementos conozco yo. Caudal de diseño, sí lo tengo. Dos caudales máximos diarios en la rejilla, ¿no? La velocidad de paso ya la tengo, porque es menor a 15 metros por segundo. El porcentaje útil de la rejilla. Ya decíamos nosotros que este valor lo doy yo, ¿no? Porque es separación entre barrotes dividido entre separación de los barrotes más el espesor del barrote. Y el espesor del barrote depende si el río es pedregoso o no es pedregoso, y entonces tendría que colocarle un tubo, una varilla más gruesa o más delgada. Por lo tanto, ese valor de E ya lo tengo yo conocido. Entonces, vamos a ver el procedimiento a seguir, ¿no? Miren ustedes que yo tengo este vertedero así, ¿no? Y entonces ¿qué tengo aquí? El caudal del río. Y otro es el caudal que pasa por la rejilla. Entonces, una cosa es el caudal mínimo del río y otra cosa es el caudal que pasa por la rejilla. Entonces, digamos que el caudal mínimo del río, por decir algo, el caudal mínimo del río son 50 litros por segundo. El caudal máximo diario son 20 litros por segundo. ¿Sí? Entonces,
¿Cuánto pasa aquí? Caudal 50 litros por segundo. El caudal de la rejilla, de diseño de la rejilla, serían 2 caudales máximos diarios, o sea, 40. Entonces, llego con 50, entran 40 y me salen 10. Bueno, entonces, aquí tenemos que el caudal mínimo lo conozco, porque son el 50 que les dije. Es igual acá por L, que es una longitud que voy a asumir. Y esto da acá por L por H a la 3 metros. Este valor de H para el caudal mínimo es H mínimo. Entonces yo digo, H mínima es igual a Q mínimo sobre K por L. Entonces, miren ustedes, H mínima, este valor de H mínima es igual a Q mínimo, que es el caudal mínimo del río, que decía 50 litros por segundo, dividido entre K, que es una constante, que es 1,56, y por un valor de L, que es una L asumida. Entonces, asumo un valor de L. Entonces yo digo, B sub H es igual al caudal mínimo sobre el área. El área es H por L. Entonces tengo B sub H. Tengo H mínima y B sub H. Lo que entra aquí. Bueno, veamos esto. Entonces aquí llegamos a este punto y ya tengo este valor de H, que es H mínima, y tengo B sub H, que es la velocidad que pasa por aquí. O sea, lo que cuando entra a la rejilla, va a entrar a la rejilla. Entonces tenemos, ¿no? Dice, para velocidades mayores de 0,30 metros por segundo y menores de 3 metros por segundo, son válidas las siguientes ecuaciones. Dice, figura 5.8. Esta expresión, ustedes ya la han utilizado en los laboratorios de hidráulica. X sub S es igual, dice, a 0,36 B sub H más 0,6 H. Entonces, esta distancia X sub S es igual a 0,36 B sub H más 0,6 H. Entonces, yo tengo H, sí, desde el H es H mínimo. Este es H mínimo. Y tengo B sub H, sí, los tengo. Entonces, yo con estos dos valores, yo digo X sub S es igual a 0,36 B sub H a la 2 tercios, como yo tengo B sub H ya, y H a la 4 séptimas. Este valor de H es H mínima a las 4 séptimas, y entonces puedo determinar X sub S. Y X sub S lo hago igual a B. O sea que el ancho de la rejilla, el ancho del canal, o el ancho horizontal, este ancho va a ser igual a B. Entonces, para cumplir con las especificaciones dadas, dice, se calcula S en la expresión L es igual, en esta, L es igual a caudal de diseños dividido entre C, dividido entre B, dividido entre E y dividido entre velocidad de paso. Porque yo caudal de diseño ya los tengo. Entonces, aquí me meto a la expresión, digo, a ver, caudal de diseño lo tengo, 2 caudales máximos diarios. C, sí, es una constante que ahora veremos, coeficiente igual a 0,9. B es el ancho de la rejilla, que ya lo calculamos. E es el porcentaje útil, que ya lo puedo calcular yo. La velocidad de paso la ponemos 0,15 metros por segundo y calculo L. Entonces, aquí hay un L que asumí y aquí hay un L que calculé. Dice, dado que el nuevo valor de L podrá ser diferente al asumido, siguiendo el mismo procedimiento por iteraciones sucesivas, se obtendrá un valor más justo, más ajustado de L y de B, si se requiere más precisión. O sea que aquí yo digo, yo asumí L 3 metros y este me dio 2,50. Entonces yo digo, voy a ver, asumo otro valor de L, 2,80, por ejemplo. Y este ya me da 2,75. Entonces yo digo, bueno, aquí ya el L asumido y igual al M calculado, entonces calculo el valor de B. Entonces, de esta manera, ¿cuál es el problema de este método? Esta velocidad. Esta velocidad es velocidad muy bajita. Esta velocidad es muy bajita. Es menor de 0,15 metros por segundo. Entonces, lo que pasa bajo esas consideraciones es lo siguiente. Bueno,
¿Qué pasaría? Entonces, veamos esta fórmula. Dice, caudal es igual a área neta por velocidad de paso. Si esta velocidad de paso es baja, como en este caso, para que tenga el mismo caudal, tiene que ser el área neta grande. Entonces, entre más pequeño sea velocidad de paso, el área neta es más grande. Entonces, yo, por ejemplo, para un caudal de diseño y una velocidad de paso, la rejilla es de 3 metros cuadrados, por ejemplo. ¿Sí? Pero para una velocidad me dio rejilla de 3 metros cuadrados. Bueno, entonces, ¿cuál es la problemática de aquí? Pues que esta, como les decía yo, es muy baja y entonces el área se vuelve grande en la rejilla. Entonces, aquí, cuando ya tenemos este final aquí, decíamos que el problema es que esta velocidad es muy baja, entonces el área se vuelve muy grande. Bueno, entonces, ¿qué podríamos hacer? Dice, ¿no? Bueno, ya tenemos nosotros B y el L y tenemos el área, ¿no? Tenemos B, L, el área. Y ahora sí, dice, por seguridad se amplían las dimensiones de la reja B para tener en cuenta la obstrucción de piedras, hojas y ramas a un 20%. Entonces, lo que hacemos nosotros, ¿no? Es, si ya tenemos el B, por ejemplo, digamos que es de 0,30, entonces el 20% sería 6 centímetros. Entonces, en vez de B 0,30, ponemos 0,36. Ampliamos la longitud de la reja para tener en cuenta posibles atascamientos, palos, hojas, piedras, troncos que caen sobre la rejilla. Entonces, aquí le damos un 20% más y para eso ampliamos el ancho de la rejilla. Cuando el cálculo del número de orificios y de barrotes, dice, cuando el número de orificios o de barrotes es igual al número de orificios, como este caso, este número de barrotes, este número de orificios es igual al número de barrotes, como es en el caso este, entonces decíamos nosotros que n por a más t es igual a l. Y n es igual a l sobre a más t. Donde si yo digo, ¿cuánto vale n? L ya lo calculé, y a ya lo tengo, y t ya lo tengo. Entonces digo, son tantos barrotes de diámetro, de media, 3/4 o de una, la que el diseñador quiera, por las características del río. Entonces tendríamos nosotros, ese es un valor de t, y la separación de los barrotes tenemos que tener en cuenta la norma. Entonces, este n lo puedo calcular yo. En caso de que el número de barrotes sea menor que el número de orificios, entonces, ¿qué es el caso? Este caso, que es, ya no es a medio, es esto, sino esto es a y esto es a. Entonces, el número de barrotes es mayor, número de orificios o mayor que el número de barrotes. Y en ese caso, ¿no? Pues la fórmula viene a ser n por a más n menos 1 por t igual a l. Y como decíamos, pues ya para terminar, ya tenemos el número de barrotes, ampliamos el ancho B en un 20% para tener en cuenta el taponamiento que se puede presentar. Bueno, entonces vamos a ver otro método que hace que las rejillas sean más pequeñas. Y ese es el método de la energía. Entonces yo puedo coger y calcular por el método por el método de las velocidades, o puedo calcular el método de la energía. Ya vamos a ver que el método de la energía, ese me da rejillas más pequeñas. Si yo diseñé y la rejilla es de 3 metros cuadrados, pues esto me va a dar mucha más pequeña. Y veamos por qué. La fuente es el libro de hidráulica de canales abiertos de 20 Cho. En este método se pretende determinar el ancho de la reja B de forma tal que asegure la captación del gasto requerido. Entonces vamos a calcular la reja B. En general, pues, se pueden distinguir dos casos específicos, rejas con poca inclinación y rejas con alta inclinación. En los casos anteriores se puede presentar a su vez un gasto de captación parcial o total. El esquema de la figura tal permite visualizar esta última distribución. Bueno, entonces, digamos primero,
Las rejas con poca inclinación. Ya decíamos nosotros que la inclinación de esto está entre el 10 y 20%. Cuando tiene una inclinación de esta reja del 10 al 20%, es reja de poca inclinación. Pero si yo supiera esta rejilla aquí y le hiciera más pendiente, sería rejas con alta inclinación. Entonces, cuando ya tengo yo, en vez de 20%, tengo 30 o 40% aquí de inclinación, pues son rejas con alta inclinación. Y no se calculan diferentes que como rejas de poca inclinación. Entonces, tenemos que tener en cuenta. Ahora, ¿cómo vamos a diseñar nosotros? Con rejas de poca inclinación, porque el ángulo de inclinación está entre el 10 y 20%, porque ya cuando vimos las rejas dijimos, estas son de poca. Rejas de alta no vamos a diseñar porque no nos perdí de la norma. Entonces hay dos maneras de calcular, rejas de poca y rejas de alta. Nosotros vamos a calcular con rejas de poca y tenemos el cálculo de la reja de gran inclinación, pero eso las dejamos allí como para ilustración, el que quiera o tenga ese problema, pero en realidad la norma RAD no me lo permite. Entonces, bueno, entonces tenemos estas rejas con poca inclinación. Tenemos dos casos que se pueden presentar. Cuando el caudal que capto es un caudal parcial y cuando el caudal que capto es el caudal total. Entonces, rejas de poca inclinación. Supongamos el caso que yo les di. El río trae, ¿cuánto era que les había dicho? 50 litros por segundo. Entonces dicen 50 litros por segundo. El caudal, el máximo diario es 20. El caudal de la rejilla son 20 por 2, 40. O sea, vienen 50, capto 40 y boto 10. Entonces, esto es una captación, ¿no? Miren ustedes, captación parcial, ¿no? Viene con su 1, aquí un Q sub B y aquí con su B. Si yo traigo 50, dos caudales máximos diarios 40 y salen 10. Eso es con la, ¿no? ¿Qué es? El caudal es caudal parcial, ¿no? Bueno, entonces, captación parcial o total. Veamos este caso. Entonces, aquí habíamos dicho 50. Aquí, nosotros decimos Q1, 30. Q1, 30. ¿Cuánto capta la reja? La reja tiene... ¿Para qué está diseñada la reja? Para dos caudales máximos diarios. El caudal máximo diario era 20, o sea que esta reja está diseñada para 40 litros por segundo. Pero ¿para qué vas a diseñar 40 si te traes 30? Pues la norma me dice que esto lo diseñe para dos caudales máximos diarios. Bueno, entonces yo tengo aquí 30 y voy a captar total, ¿no? Totalmente el agua. Porque esta rejilla va a ser capaz de captar hasta 40, entonces me van a entrar 30 por aquí. Entonces yo allá para el desarenador, el tubo de salida del desarenador, llevo 20 y vierto nuevamente al río 10. Entonces, vemos estos dos casos, ¿no? Gasto parcial y gasto total. Entonces, tenemos la ecuación esta. La energía específica, ¿no? Bueno, otra cosa que tenemos que tener en cuenta para este diseño es que a lo largo del canal y de la rejilla, la energía específica es constante. Esa es la hipótesis, energía específica constante. O sea que esta energía es constante. Varía, sí, varía, y es uno, aquí, ¿no? Pero la energía siempre va a ser constante, no va a variar aquí en la rejilla, ¿no? Ese es uno de los... Por eso se defiende que la energía es constante. Luego se tiene que el valor de la descarga a través de la longitud, entonces, energía es constante. ¿No? Luego, entonces, dice D de Q, ¿no? En base a la expresión, ¿no? Yo diría, por ejemplo, yo digo, D de Q a qué es igual a E por C por X, ¿no? Aquí si yo paso aquí sería por X y X es igual a B, por L raíz cuadrada de 2GH, pero en este caso H es igual a E. Entonces, variación de D de Q a lo largo de la longitud X, que es igual a B, entonces tenemos nosotros D de Q sobre D de X es igual a eso.
En cantidad descargada de la reja por unidad de longitud, es relación entre el área neta y el total. C, coeficiente de descarga a través de las aberturas, varía para este caso de 0,45 para una inclinación de 1,5, o sea, de rejas con poca inclinación. Y 0,5 para una canal horizontal. ¿Qué vamos a tener nosotros? De una inclinación de 1,5 al 20%, entonces vamos a coger C, 0,45. L, longitud total de la reja, y E, energía específica. El valor del gasto se podría calcular con la siguiente expresión general. Entonces dice caudal es igual a L por Y, que es la altura, ancho por alto, entonces este es área, y este es área por B, y B es igual a raíz cuadrada de 2G. Entonces en este caso es 2G E menos Y, que es, ¿no?, valor. El valor de Y corresponde a la altura del agua sobre la reja. Entonces este es el valor de Y, la altura del agua sobre la reja. Dice, la ecuación de la variación de la altura del agua d de y en dirección de dx es igual a, dice, d de y es igual a d sobre d de x, o sea, esta variación y sobre d de x es igual a esto. Y si nosotros cogemos y hacemos las operaciones correspondientes, este x es igual a E sobre E por C, y sub 1 sobre E, raíz cuadrada de 1 menos y sub 1 sobre E, menos y sobre E, 1 menos y sobre E. Este es el valor de X. Y ese X, pues decíamos nosotros que es igual a B, al ancho de la reja. Pero este valor de X que calculamos, es para rejas, ¿no?, para cuando el gasto viene, aquí hay una Y sub 1 y hay una Y sub 2, y es un gasto parcial. O sea, aquí tengo Y sub 1, Y media, Y sub 1, Y sub 2 y Y media. Entonces yo tengo estos valores. Entonces miren ustedes aquí. X es igual a E, energía. Energía es igual a Y más B al cuadrado sobre 2G, que ya lo puedo calcular. E sobre C. C es un coeficiente que vale 0,45 para inclinación. Y sub 1 es la altura antes de la reja, ¿no? Aquí, Y sub 1. Y sub 1, a ver, y podemos saber qué. Y, ¿no? Y es a la altura media, ¿no?, aquí, o al final. Y puede ser igual a Y sub 2. Entonces dice aquí que Y altura en un punto intermedio o al final de la reja. Y igual a Y sub 2. Entonces tenemos nosotros todos los valores. ¿Qué pasa con esta expresión cuando yo digo el gasto es total? Que Y sub 2 se vuelve igual a 0, ¿no? Entonces solamente tendré yo Y sub 1. Por lo tanto, la expresión me queda así. X es igual a E sobre E por C, Y sub 1 sobre raíz cuadrada de 1, Y sub 1 sobre X. ¿Sí? X es ese valor que yo tengo que ya he calculado. Entonces, dice, en términos de caudal, la expresión anterior es equivalente a Q sub 1. Entonces yo digo, a ver, Q sub 1. ¿Qué es igual a Q sub 1? Si yo tengo Q sub 1, es igual a C por E por X por L. Aquí X es igual a B. Entonces, E por C, área, por raíz cuadrada de 2G, que es velocidad. Q sub 1. Bueno, y X ancho de la reja. Dado que la reja puede destruirse parcialmente, en la práctica es necesario aumentar el valor teórico de ESI para garantizar un grado de captación Q sub E. Entonces, ese valor de X hay que aumentarlo. ¿Por qué hay que aumentarlo? Porque hay obstrucciones. Entonces, para tener en cuenta esas obstrucciones, el valor de X se aumenta. Ya veremos qué porcentaje. Para el método de las velocidades, ese valor de B se aumentó en un 20%, ¿no? Ahora vamos a ver cuánto se aumenta X. Entonces, dice, para gastos pequeños, la aproximación que se logra mediante la aplicación directa de esta fórmula es suficiente, ¿no? Esta fórmula es suficiente exactitud. Tomando como Q sub 1 como caudal de diseño, tendríamos, entonces, Q sub 1 caudal de diseño. Caudal
¿Este caudal mínimo del río es igual al caudal de diseño? No. Este es el caudal de la fuente y este es el caudal de diseño de la rejilla, que son dos caudales máximos diarios, que es diferente. Este es diferente. Entonces, yo tengo el caudal mínimo, sí. Ya tengo el valor de K, sí, porque es de cresta ancha. L es la longitud que yo calculé. Y con esto ya determiné H mínimo. H mínimo es la altura mínima del agua en el vertedero, ¿cierto? Y B sub H es igual a Q mínimo sobre L por H mínimo. Luego la energía a la entrada es igual a H mínimo más B sub H al cuadrado sobre B. O sea que esta energía yo ya la tengo, porque yo tengo H mínimo y tengo B sub H. Entonces yo he calculado todos esos elementos y entonces tengo yo que el caudal de diseño, ¿qué es el caudal de diseño? Este curso D es caudal de diseño y este caudal de diseño son dos caudales máximos diarios según la expresión, ¿no? E es energía, L es longitud, E es la relación entre A más T y B que vamos a unos 56 para el caso de vertederos, de ese tipo de vertederos. Y entonces dice procedimiento a seguir, otro procedimiento. Entonces dice asumir un L, como en la parte en el anterior, a asumir un L. Dice. Y calcularé por la fórmula, ¿no? Q mínimo, que vean, entonces E es igual a H mínimo, 2B al cuadrado sobre 2G, que ya los tengo allí. ¿No? Y entonces calculo E. En el caso de barras paralelas con ángulos de poca inclinación, la carga efectiva H es prácticamente igual a la energía específica E. Entonces E es igual a Q mínimo sobre K por L. Y entonces tendría yo que, como asumí un L, pues yo un L puedo calcular un B. Es igual al caudal de diseño sobre L, E raíz cuadrada de 2G que los tengo. Dice, entonces ya, fíjense, aquí asumo, pero no chequeo. En esta asumo nomás el valor de L y calculo B. En la otra sí, ¿no? Asumían L y chequeaba B. En esta no, asumo un L. Si ya me da, por ejemplo, una rejilla de 3 metros por 30 centímetros, pues eso es muy pequeñito. Entonces yo asumo ¿no? Digamos, un L a la relación de L a B a una 4, ¿no? Podría ser, ¿no? Si el A o 1,5 podría ser, ¿no? Si L es 3 metros, sería B 30 centímetros, ¿no? ¿Qué es? 60 centímetros, ¿no? Si es 3 metros, una relación de 60 centímetros a 3 metros, ¿no? Entonces uno tiene que tener en cuenta pues la inclinación, la rejilla, ¿no? Eso sí. Bueno, entonces, miren ustedes, este valor de B, ¿no? Si ustedes ven este valor de B sub H, ¿no? El valor de B sub H y el valor de la energía es un valor bajito, ¿no? Es un valor bajito, pero no tan bajo, pero no tan bajo como 0,15. De pronto la velocidad de paso a través de la rejilla me dé, o el valor de la velocidad de paso me dé 0,40 centímetros por segundo, 0,40 metros por segundo. Entonces, como la velocidad de paso se me vuelve más grande, el área de la rejilla va a ser más pequeña. En ese método de la energía, si yo calculo la velocidad de paso por la rejilla, veo que la velocidad de paso es más grande que la velocidad de 0,15 metros por segundo. Por lo tanto, el área se vuelve más pequeña. Y entonces, por eso es que dice, se deberá aumentar el área por seguridad a unos 5 veces. Entonces, miren ustedes que cuántas veces se amplió allá, era 20%, acá es 50% el valor de B. ¿Por qué se amplía en un 50%? Porque las áreas son pequeñas y entonces para tener darle mayor seguridad a eso, lo multiplicamos por 1.5, para tener en cuenta el atascamiento de palos y todo eso. Y tener en cuenta la disminución de secciones en método de la energía. Por ejemplo, si yo tengo por el método de velocidad y me ha dado 3 metros cuadrados, de pronto en el método de la energía, el área me dé 1,50 de metros cuadrados. Así es la diferencia, ¿no? De 3 a 1,50. Entonces yo digo, no, pues si yo tengo 3 a 1,50, le aplico un factor de seguridad para hacerla un poquito más grandecita la rejilla.
Bueno, rejas con alta inclinación, esto no lo vamos a ver, pues aquí está para cuando es un recta, ¿no? Bueno, con energías, rejillas con alta inclinación. Entonces veamos a esto, sí. Vamos a ver. Veamos este rojo que hay aquí. Dice, la diferencia en el empleo en el método 1 y método 2 en el cálculo de rejillas radica en el área de la rejilla. En el método 1 dará áreas más grandes en razón de que la velocidad de paso a través de la rejilla no sobrepasará los 0,15 metros por segundo. Experimentalmente se ha encontrado que la relación de Y1 a Y crítica, miren ustedes, entonces aquí tendría yo, por ejemplo, Y1 y aquí Y2. Entre Y1 y Y2 hay el valor de Y crítica que podría estar aquí, ¿no? Que es cuando pasa de un flujo subcrítico a supercrítico. Entonces dice que aquí que se ha encontrado que la relación entre Y1 y Y crítico decrece con un aumento en el valor de y con la pendiente de la rejilla. La tabla 353 ilustra valores típicos. Entonces, Y1 sobre Y crítica es rangos de 0,7 a 0,9. Y Y1 sobre entre 0,47, la relación de Y1 sobre entre 0,47 y 0,60. Experimentalmente también se ha encontrado que el coeficiente de descarga C aumenta si la rejilla tiende a ser horizontal y disminuye a medida que se inclina. Aquí tenemos nosotros, mire, valores del coeficiente C en rejillas, bocatomas sumergidas. Entonces, cuando son barras paralelas y la inclinación es 1,5, el coeficiente es 0,44. Pero cuando aquí cuando es barras, ahora vamos a ver otro sistema, y es que son lámina perforada, la misma, ¿no? Pero aquí, cuando hay una inclinación de 1,5, el coeficiente es 0,75. Y cuando es horizontal, 0,80. ¿Qué pasa en esta horizontal? Que nosotros ya no diseñamos barras horizontales, tenemos que meterle. Entonces, esta de aquí abajo, cuando sea paralela ni perforada, vamos a calcular con estos valores. Porque cuando la rejilla es horizontal, se puede atascar más rápido. En cambio, cuando le da pendiente, la velocidad del agua tiende a limpiar esto. Bueno, nosotros vimos. Miren ustedes esta rejillita. ¿Por qué tenía esta forma? Decimos, ¿por qué tiene esta forma? Porque lo que queremos nosotros es cuando el caudal es mínimo, por ejemplo, cuando dijimos 50 litros por segundo y por aquí se va, cuando este caudal es mínimo, que todo el caudal mínimo pase por la rejilla. Entonces, para eso le hacemos esta cuñita aquí, para que todas las aguas que vienen pasen por la rejilla. Y entonces, ese valor de H, ¿no?, es la altura del nivel del agua cuando el caudal es mínimo. Pero ¿qué pasaría si el caudal no son, en vez de ser ese caudal 50 litros por segundo, es 500? Entonces es un caudal grandísimo que en épocas de verano ya no tiene 50, sino 500. Entonces vas a pasar por aquí, por allá, por toda parte, ¿no? Entonces, cuando los ríos son caudalosos, no se le hace esta muela, sino que se lleva esta rejilla, se la lleva acá y con caudal mínimo tendrá una altura H mínima, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Miren, cuando el caudal es 500 litros, en vez de 50 eran 500, entonces aquí calculamos un H mínima y todo está vertiendo aquí porque pues, la rejilla solamente es para 40 litros por segundo y me vienen 500, ¿no? Entonces no se hace la molita aquí abajo, sino que se hace todo horizontal. Bueno, generalmente lo que nosotros trabajamos es dos alternativas a esta rejilla. Entonces, la alternativa a esta rejilla es diseño de rejillas en platinas en lámina corrugada. Y es esto, miren. En vez de barrotes aquí,
colocamos una lámina corrugada. Miren, esta lámina corrugada con orificios, ¿no? Orificios. Y esta lámina usted puede abrirla y cerrarla, ¿no? Entonces la abre, limpia y cierra. Abre, limpia y cierra. Entonces es una alternativa a los sistemas de rejillas, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de esta? Que tiene orificios, ¿no? Y los orificios se obstruyen menos que las barras paralelas. En las barras paralelas, entre barra y barra, digamos que se puede colocar piedras, palos y todo eso. En cambio acá no sucede eso. Entonces esta alternativa es muy interesante, ¿no? Nosotros la hicimos en un acueducto en Yacuanter, por allá me parece que fue, que se hizo una bocatoma de estas, ¿no? Ya hay varias aquí en el departamento, y ahí se sacó esta foto de la platina, ¿no? En platina perforada. Entonces, veamos a ver qué son las platinas perforadas. Como alternativa al uso de barras paralelas en dirección a la corriente, se plantea la utilización de una platina en lámina corrugada con perforaciones de unos 5 centímetros de diámetro. Con estas rejas existen las ventajas. Platina en lámina corrugada, ¿no? Aquí tenemos la platina y aquí las corrugaciones y aquí los huecos. Aquí un ángulo y aquí también otro ángulo para que se llegue. Aquí llega, el agua pasa por aquí y sale por acá, ¿no? Y aquí tiene bisagras para poder. Aquí está la platina con orificios, pero la vemos mejor aquí en la foto. Bueno. Entonces, dice, los agujeros circulares de 1,5 de diámetro controlan efectivamente el paso de piedras grandes. Las piedras llegan allí y resbalan. Debido a que la lámina es corrugada, las piedras descansan sobre las corrugaciones, permitiendo el paso del agua por la luz existente entre el agujero y las rejas y la piedra. Entre el agujero, las rejas y la piedra. O sea, que no me tapan totalmente. Si es piedra, no me tapa totalmente el tubo. Cuando el material granulado no queda apoyado sobre las protuberancias de la corrugación, este se desplaza hacia abajo de la corriente de flujo que arrastra la partícula. El problema de las obstrucciones se presentan con diámetros cercanos al del orificio que pueden penetrar parcialmente este. Estas partículas no obstruyen totalmente la reja ni forman nuevos puntos de apoyo. Aquí, ¿no? Se forman nuevos puntos de apoyo. En resumen, las dos ideas básicas para el diseño son pendiente fuerte del 20% para facilitar la remoción de partículas y la formación de un filtro si es que las piedras se meten en estos orificios sobre la platina y sobre las barras, la formación de un filtro con las partículas que puedan ser retenidas. Bueno, entonces la corrugación da a la reja mayor resistencia estructural, se proyectan los marcos de la platina debajo de la misma para evitar obstáculos. Para calcular las dimensiones de la rejilla en dirección normal a la quebrada se utiliza la siguiente expresión. Entonces veamos a ver cómo calculamos esas barras. En esto, yo ya les voy ya cuando hagan la investigación preliminar, miren ustedes, ya deberían de tener sus caudales. ¿Cuáles son sus caudales máximos de diseño? El medio diario, máximo diario y máximo horario. O sea que esos caudales ya deben de tenerlos ustedes. Ya deben de tenerlos ustedes. Entonces, tendríamos que, ¿cómo calculamos eso? Entonces, habla la misma historia. Caudal mínimo es igual a K por L por H mínimo. B sub H, caudal mínimo dividido entre L. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hago yo? Asumo un L. Y calculo el H mínimo, ya lo puedo calcular si yo tengo L, Q mínimo sobre K por L, H mínimo. Y B sub H es igual a caudal mínimo sobre L por H, asumiendo un L, ¿cierto? Y entonces tengo E, que es igual a esto. Entonces yo digo B es igual a caudal de diseño. Mire, este caudal mínimo, por ejemplo, en el ejemplo que yo les daba, digo, caudal de río 30, por ejemplo, caudal de río 30 litros por segundo. Caudal máximo diario, 20 litros. Caudal de diseño, 40. Entonces este es diferente, ¿no? Pero si yo fijera caudal mínimo de río, 50 litros por segundo. Caudal de diseño, caudal máximo diario, 20, caudal de diseño 40, entonces tienen 50, me pasan por aquí 40 y salgo.
Bueno, entonces cálculo B, yo digo, ya tengo mi caudal de diseño, E por C por L, raíz cuadrada de 2G, y me determina el valor de B. Pero yo, aquí, ¿qué es lo que tengo yo? E, dice porcentaje útil de la rejilla, ojo esto, ¿no? Es igual a área neta sobre área total. El área neta es igual a N por pi de al cuadrado sobre 4, ¿cierto? Esto es el área neta. Y el área total, entonces sería, mira, ¿cuál es la máxima aquí? Que esto tiene, bajo esas condiciones, 816 huecos de 1,5, de unos 5 centímetros, ¿no? Son 816 huecos por 1 metro cuadrado, ¿sí? Entonces, por eso me da, aquí pide al cuadrado sobre 4, porque esto es área, por 816 huecos por 1 metro cuadrado, que es lo que tiene esta platina. Entonces, tendríamos nosotros que es igual a 0.144. Entonces, el caudal, dos caudales máximos diarios, caudal mínimo del río, el que tenga, coeficiente de descarga. Para lámina perforada 1,5, para eso fue que nosotros teníamos aquí lámina perforada 0,75 para 1,5. ¿Y qué más tenemos aquí? Y este porcentaje me da, ¿no? 0.144. E, energía específica que la calculamos, L, largo de la platina que la colocamos, y B, ancho de la platina. Número de agujeros por metro cuadrado, 816. Inclinación de la platina, 15%. Para aplicación de la ecuación del caudal derivado es necesario encontrar los valores particulares de las dimensiones de placa B y L y el valor de la energía E. Entonces, nosotros asumimos un L, calculamos un B y la energía específica, pues con ese L asumido, determinamos el valor de E. Entonces, esto es como el método de la platina. ¿Qué estamos haciendo? Miren, yo estoy aplicando unas fórmulas, ¿no? Y diciéndoles cómo es, pero pues, veremos posteriormente que hay un ejercicio, ¿no? Que hay un ejercicio que me dice, bueno, ustedes dicen, sí, esto era lo que me decía en la parte teórica, ahora sí, con el ejercicio ya comprendí mejor, no se preocupen ustedes. Entonces, veamos a ver, ese fue el cálculo de la rejilla, ¿cierto? Este es el cálculo de la rejilla, solamente nos hemos dedicado a la rejilla, al otro tipo de rejilla que hay por acá. ¿Cómo se calculan esta otro tipo de rejillas aquí? Cuando tomemos aquí, por ejemplo, esta es la rejilla aquí. Hay otro tipo de rejillas. Esta rejilla de barras paralelas, a eso es lo que nos dedicamos. Entonces, ahora sí vamos a ver, por ejemplo, aquí. Aquí hay la rejilla, sube un poquito el ancho, el alto aquí, y me da un vertedero, miren este vertedero. ¿Qué se va a hacer en esta bocatoma? ¿No? En esta bocatoma se evaluó el sistema, qué caudal entra, cuánto es el caudal que sale por la rejilla, pero el muro está muy bajo. Este muro se lo va a subir 1 metro más arriba. Este muro, desde aquí, todo se va a subir. Se va a romper aquí, se va a unir y se va a subir 1 metro. Porque ya ha habido casos en que esto se ha inundado y pasa por acá, ¿no? Entonces se va a subir esto. Y esto, pues, al subirse también se va a reformar. Bueno. Entonces venimos acá y vamos a calcular los vertederos. Miren ustedes, entonces teníamos este vertedero, esto viene aquí, aquí va el nivel del río. Aquí, el nivel del río sube esta muelita, hace esto. Entonces, este nivel de aguas mínimos, si ya tenemos la longitud, el nivel de aguas mínimos se calcula con el caudal mínimo. Este nivel de aguas máximo se calcula con el caudal de crecidas. O sea que esta cota nivel tenemos que tenerla con el caudal de crecidas. Esta nivel con el H mínimo. Y esta es una cota a nivel medio, ¿no? ¿Cuál es el caudal promedio del río? Y entonces nos dará esta cota.
Entonces tendríamos nosotros que tenemos este H, en este caso, de aquí a aquí es H mínimo, de aquí a aquí H medio, y de aquí, de este punto a este punto, H. Y entonces tenemos que H sub 1 sería igual a H medios más H. Y así vamos a determinar cada una de las alturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo el caudal medio, entonces dice caudal medio es igual a K por L por H medios. Entonces, H medios, la fórmula de vertederos, dice es igual a caudal medio sobre K por L a la 2/3. Entonces, si yo tengo esto, yo tengo este H medio, esta altura H medio. Y si yo tengo este caudal, que es caudal mínimo, si este es caudal mínimo, yo tendría aquí no H medio, sino H mínimo. O sea, la distancia de aquí a aquí, si es caudal mínimo. Si de aquí a aquí, si es caudal medio. Y de aquí a acá, si es caudal máximo. Entonces, veamos a ver, esto es cuando es mínimo, cuando es medio y cuando es máximo. Cuando es crecida, ¿no? Por ejemplo, aquí es... Cuando es mínimo, por ejemplo, H mínima es igual a Q mínimo sobre K por L elevado a la 2/3. Este, H mínimo. Entonces vamos a ver cuando es crecida, ¿qué hacemos nosotros? Mire, una de las cosas que yo tengo es este ancho entre muros. Lo defino desde un principio, ¿no? Como veíamos en el dibujo de acá arriba. En este, por ejemplo, yo defino que el ancho del muro, entre este muro y este muro, es tanto. El río antes pasaba por acá y el río pasaba por acá. Pero ¿qué hizo? Con estos muros laterales se lo encauzó por acá y se lo encauzó por acá. Y, ¿no? Se tiene estas alturas, pero encauzado ya está el río, ¿no? El río pasaba por acá y entonces se metió unas aletas por acá y se encauzó. O sea que esta distancia de aquí a aquí yo la conozco. Aquí, por ejemplo, en este se encauzó, aquí se tiene un muro y aquí se tiene el otro muro. La rejilla está todo lo largo de los muros. Bueno, vamos para abajo porque es que hay que hacer explicaciones a veces con las fotos porque... Entonces vamos aquí, ¿no? Entonces dice caudal del vertedero de crecida, va al lado y lado del vertedero de rebose. Este es el vertedero de rebose y este es el vertedero de crecida. Este cálculo sirve para determinar la altura de los muros de protección de la bocatoma. Entonces, si yo tengo este muro de protección en la bocatoma aquí, entonces este nivel de aguas máximos más 30 centímetros me da la cota de corona de muros. Y dice para determinar las alturas de muro de protección, ¿no? Va al lado y lado del vertedero de rebose. Para determinar la altura de los muros de protección de la bocatoma y para prever los efectos de las posibles inundaciones aguas arriba. Entonces, con esto yo preveo las inundaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque todo va a pasar por aquí. Entonces, decimos nosotros, para la capacidad del vertedero estará dada por la ecuación caudal de crecida. Este ya lo tengo, ¿cierto? Porque ustedes en el estudio hidrológico ya tienen que tener ese valor de C. Es igual a K por L por H a la 3 medio. Entonces dice que el caudal de crecida es igual a caudal sub 1 más caudal sub 2. El caudal sub 1 sería el caudal que pasa por aquí y el caudal sub 2, el caudal que pasa por aquí y que pasa por acá. Entonces, caudal sub 1 sería a una L, ¿no? A una distancia L. Y el caudal sub 2 sería a una distancia de la distancia entre los muros M menos L. Es esta distancia de aquí. Bueno, entonces tendríamos nosotros, dice, Q sub 1 es igual a Q por L por H1. ¿No? Pero H1, decíamos, es igual a H sub M más H. ¿No? Entonces es igual a H sub M más H. Y K sub 2 dice que es igual a K por L, H a la 3 medios. K por L, H a la 3 medios. Este H minúsculo. ¿No? Pero me dice también, ¿no?
dice caso 2 es igual a K por L, en este caso es L, vale M menos L. O sea, es esto menos esto es igual a esto más esto. Ahí está este valor de L. Este valor de la suma de estos dos es igual a la total menos la del centro. Entonces, eso es lo que yo digo aquí. Digo, el caso 1 es igual a K por L, H sub M más H, y el caso 2 es igual a K por M menos N menos H a la 3 menos. M se supone según el ancho del caudal del río, H sub M, altura del vertedero de rebose, que ya la tengo, por eso he calculado H sub M por acá. Vertedero de rebose. K 1,56, que es una constante para vertederos, L ancho de la rejilla también, y H es el valor a calcular. Bueno, ese valor de H, lo que podemos decir nosotros es, aquí yo tengo mi caudal de crecida, tengo el valor de K, tengo mi valor de M, tengo mi valor de L, o sea que todo esto, todos los tengo, y entonces puedo yo hacer dos cosas, irme a Excel, llevar la ecuación con esta, ya con todos los datos, llevarme a Excel y ¿qué es? Y que Excel me resuelva el valor de H, ¿no? Y él ahí mismo lo calcula por iteraciones sucesivas, entonces le ponen estos valores y le da diferentes valores a H, ¿no? Y que esta ecuación dé igual a caudal de crecida. Por lo tanto, pues eso es rapidito, que yo puedo determinar el valor de H. O si no, de la otra manera es darle valores a H, a diferentes valores a H, todos estos valores los tenemos, KML, KL, y H lo tenemos, entonces lo damos valores a H y calculamos el valor de Q sub C. Y entonces, varios valores de H hasta que el valor de H se aproxime a Q sub C, y ese sería el valor que cogemos de H. Pero como les digo, ahorita ya las calculadoras y todo, ustedes meten la fórmula y Solver les resuelve esto, les resuelve el problema. Vamos a ver cómo nos resuelve de todo tipo de problemas ese Solver en la hidráulica, porque ya no mete las ecuaciones que derivadas, ecuación diferencial, que doble derivada, no, él hace iteraciones. ¿No? Itera, listo. Esto es, ese solver es como la cuántica. La cuántica es probabilística. Ella coge y es por aproximaciones sucesivas que va cogiendo los valores. Método probabilístico. Y le dice, vea, es probable que ese número sea tal. Pero cuando ya dice que es probable, ya es a la 99.99%. Bueno, entonces tenemos esos valores. Entonces así calculo H. Bueno, el nivel mínimo, decimos nosotros Q mínimo sobre K por L, pues entonces yo calculo H mínimo. Bueno, entonces, vamos a ver que hemos calculado. Si yo me voy a ver mi bocatoma ya, dame la bocatoma aquí. Entonces, ¿qué hemos calculado? La rejilla, estos vertederos, esta bajada, la rejilla, esta subida, el caudal que pasa, y llegamos aquí. Ahora, ¿qué vamos a diseñar? Estos muros laterales, pues como les digo, estos muros laterales los ponemos nosotros, ¿no? Estos muros. Digo yo, el muro va por aquí, y este es el ancho entre muros, ya lo vimos allí. Pero ahora, esta agua cae, cuando viene la crecida máxima, el agua cae aquí, y aquí tiene un pozo de aquietamiento. Lo que vamos a hacer nosotros es diseñar desde esta punta de aquí hasta el fondo del pozo de aquietamiento. Cuando venga el caudal de crecida. ¿Y cuál es ese caudal? Pues ustedes ya el caudal de crecida ya lo han establecido con el estudio de la cuenca hidrográfica. Por lo tanto, muchachos, esto es trabajando y duro, porque esto no es... Parece que toca reponer todo ese tiempo perdido y no es fácil. Bueno, entonces vamos al pozo de aquietamiento. Ese es el que vamos a ver. Ya hemos calculado todas estas cosas aquí y nos vamos al pozo de aquietamiento. Bueno. Vamos a ver.
Dice valores vertederos de excedencia aliviaderos, fuente acueducto Fredillo. Entonces, este es el diseño. Yo tengo que hacer una estructura, ¿no? Y aquí voy a hacer un vertedero y este vertedero lo calculo como perfil Krieger. El agua va a caer aquí, y le voy a dar una vueltica aquí y voy a generar un resalto hidráulico dentro de esta estructura. ¿Para qué? Para disipar la energía. Y el agua, entonces aquí hay una profundidad YSO1, aquí hay una profundidad YSO2, aquí hay esta altura que tenemos que ponerle a este dado para que haga este resalto hidráulico, es H, y saldrá con YSO3. Entonces, eso es lo que vamos, aquí en esta parte de aquí, vamos a meter aquí, vamos a meter la rejilla, ¿no? La rejilla, digo, el canal, ¿no? Y la rejilla también estará aquí. Bueno, entonces el trazado de la sección transversal de las obras de excedencia se busca adaptar. En el trazado de la sección transversal de las obras de excedencia se busca adoptar la forma más satisfactoria de perfil de agua teniendo en cuenta el flujo de la lámina vertiente. Se ha adoptado un vertedero central que permite el paso del gasto medio de la fuente superficial y un vertedero de crecida que permite el paso del gasto máximo estimado cuando se produce la crecida. Bueno, las obras de excedencia pueden ser de diferentes formas. Estas se seleccionan de acuerdo con la topografía del lugar, por la magnitud del caudal de diseño, por el costo y por las condiciones de la cimentación de la estructura. La forma ideal es aquella que favorece el caudal y la descarga. Bueno, para el caso de pequeñas obras de excedencia, en nuestro medio es frecuente utilizar vertederos de planta de recta tipo Krieger. Pues, estos vertederos se caracterizan porque adopta a partir de la sección de control la forma del flujo del agua. Entonces, estos vertederos WES, ustedes ya los tienen que haber visto en hidráulica, o si no, que vayan a, si no tienen que consultarlo. El vertedero tipo Krieger consta básicamente de las siguientes partes. Sección de control, esta aquí. Pozo amortiguador, ¿no? O disipador de energía, entonces esta sección pozo amortiguador, y la otra es el canal de descarga, que es este. La forma típica es esta, ¿no? Miren ustedes aquí, ¿no? Viene es la presa, aquí cae el agua, aquí se disipa energía, les faltó hacerle aquí la molita, que era en la parte final. Pero esta bocatoma parece que es lateral, porque la rejilla, esta es de una foto que tomamos, la rejilla está por acá. Entonces, lateralmente está la rejilla. Este sistema es una captación lateral. Pero vemos aquí el pozo de amortiguación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en ríos como los que vimos anteriormente en la foto, tenemos este perfil, pero el río, ¿no? Este muro coincide con el río. Este muro coincide con el río. O sea que nosotros tenemos que hacer una estructura como está aquí y de aquí para abajo, ¿no? Y aquí vendría aquí con la muela, pero esto es porque el perfil del suelo tiene pendiente, ¿no? Entonces miren ustedes, el perfil del suelo tiene pendiente. Y entonces aquí sí que podemos hacer esto. Decíamos esto. Este es el río, mira, aquí viene el río y el fondo del río era este. Y aquí abajo tenemos pendiente y aquí tenemos el tubo de salida del desalinador. Pero ¿qué pasa? Decimos nosotros si el río viene por aquí y esto no es así, sino es plano. Entonces, cuando es plano, tenemos que subir estos muros. Para que subiendo estos muros, si esto es plano, pues el tubo me estaría yendo por acá debajo. ¿Y dónde botas agua? Entonces, si esto se sube, esto es plano, el tubo sale aquí en la parte del río, ¿no? Que estaría por acá. Entonces, por eso, pues, debemos de tener en cuenta que el río es plano o no es plano.
Aquí, por ejemplo, el río no era plano. Y entonces esta presa subió el nivel del agua. Miren ustedes. Esto es, ¿no? Entonces, esta presa subió el nivel del agua y por aquí sale el tubo de salida del desarenado y por acá lo vemos. Bueno, entonces decimos nosotros que podemos hacer esta estructura. Esta estructura puede hacerse vertical o con este muro inclinado así, o podemos inclinarlo más así, ¿no? Porque es que el problema de esta estructura vertical es que el río, si viene, se crece y pega todo el río y entonces con la fuerza del río puede despegar esto. En cambio, si aquí le hacemos un ángulo de inclinación, la velocidad se disipa, ¿no? Porque sale así y sale bien. Y si nosotros damos más inclinación, el agua viene aquí y disipa. Este crea un esfuerzo lo más, digamos, el más grande posible, sino al revés, si nosotros esta estructura la inclinamos, pues el esfuerzo que se hace no es tan alto como cuando esto es vertical. Bueno, entonces vamos a ver qué es cada uno de los elementos. Entonces tengo yo, veamos, como les digo, si en la primera foto, este río, esta punta está aquí. O sea que ¿no? El río, la entrada aquí a la rejilla está aquí. Pero en este caso, pues nosotros hemos subido el muro porque el río es aquí y sale por acá. En el caso anterior, el río es aquí y sale por acá, ¿no? Pero este entra y sale por la misma cota, entonces tenemos que hacer esta estructura. Entonces, H sub D es la altura del nivel del agua, ¿no? En época decrecida. Y H sub A la cabeza de velocidad. Y H sub A más H sub D es igual a H sub E. H sub E es igual a H sub D, que es el nivel del agua, y H sub A, que es la cabeza de velocidad. X y Y son las coordenadas para el perfil de tipo Krieger. Entonces, a cada distancia X pertenece una Y. Entonces yo digo, a esta X una Y, a esta X una Y. Tengo que expresar. Aquí, el perfil Krieger sigue hacia abajo, ¿no? Así. Pero este tipo de perfil Krieger tiene que parar cuando la relación aquí, este punto de tangencia llega con esta relación 0,41. ¿Sí? Entonces yo hago una a escala, pues 1, 0, 4 y tan. Y cuando esta pendiente me coja la tangente de la pendiente igual a esta pendiente de la línea tangente, entonces este es el punto de tangencia. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí diseñamos nuestro perfil Krieger. ¿Para qué es? Este sigue el perfil de excedencias del agua, ¿no? En caída normal. Y aquí, pues, dejaremos aquí y empezaremos ¿no? Empezaremos el resalto hidráulico. Aquí tenemos una profundidad Y1 antes del resalto, una profundidad Y2 después del resalto. H es el ladito, la altura del ladito. Y3 es la altura de la salida del agua. Z es la diferencia entre la línea de energía y el fondo del resalto hidráulico. Y por último está L sub J, que es la distancia entre la entrada y la salida, o sea, de entrada y la salida del resalto hidráulico. Y H es la altura que hay que darle a ese dado para que se genere el resalto hidráulico. Entonces, esos son los elementos que yo tengo y que están determinados allí. Bueno, dice K y N son exponentes de la ecuación del perfil, ¿no? Este perfil, ¿no? Si este es perfil vertical, el K y N son unos. Pero si yo tengo un perfil inclinado, el K y N son 2, o K N son 3 y KN. Depende del valor de KN, depende del perfil. X, distancia horizontal, medida a partir del origen de coordenadas. También ya habíamos visto para qué es. Eso es para el perfil Krieger, ¿no? H sub A, carga de velocidad. H sub E, altura de la cresta de agua sobre el vertedero en metros. H sub E, carga total sobre la cresta del vertedero, es igual a H sub E más H sub A más H sub E.
H es igual a la altura del dique hasta la cresta del vertedero, ¿no? Del dique hasta la cresta, ¿no? H de aquí a aquí. C, coeficiente de descarga. L, longitud total de la cresta del vertedero en metros. Caudal máximo de diseño. Ese caudal máximo de diseño es el caudal de crecida, ¿no? La velocidad crítica en centímetros, en metros por segundo. Y es C, profundidad crítica. Flow, número de flow al pie de la presa, o sea, aquí habrá flow 1, con Y sub 1, flow 1, y con Y sub 2, flow 2. B1, velocidad al pie de la presa. Z, altura medida desde el nivel máximo aguas arriba de la estructura hasta el nivel del pozo de amortiguación. Entonces tenemos ese valor de Z hasta la altura nivel de estructura hasta el nivel del agua de amortiguación. Y2, altura del resalto en el pozo de amortiguación. Y3, altura del agua de salida. Y el J, longitud del pozo de amortiguación. Bueno, la secuencia metodológica para esto tiene la siguiente forma. Primero, dice, cálculo de la longitud de la cresta. Se determina de acuerdo a la topografía y a la geología del lugar. Ya veíamos nosotros ese ancho entre muros, L. Si yo digo, esta tiene 7 metros, pero yo lo puedo encauzar en una longitud de 5 metros, ¿no? O si tiene 8, 9, pues yo le pongo aletas para encauzarlo por el centro. Entonces ese valor de L o M, que decíamos nosotros, es un valor que tenemos, que lo asumimos nosotros. Cálculo de la carga de diseño S sub D. Entonces dice, se considera que el vertedero es de cresta ancha y se utiliza la ecuación de Francis. Caudal máximo es igual a 1,56 por L por H sub D a la 3 medias. Entonces, fíjense ustedes que es H sub D, ¿no? Es en condiciones de crecida, ¿cuál es la altura máxima? Esta es H sub D. ¿Cuál es, no? Entonces yo digo, pues H sub D es igual a caudal máximo sobre K por L. L ya lo tengo, no es la longitud entre muros. Entonces, se determina el efecto de la velocidad mediante la relación H sub D, H sobre H sub D. H sobre H sub D, dice, ¿no? H es esta altura sobre H sub D. Dice, si es mucho mayor, se determina el efecto de la velocidad mediante la ecuación H sub D. Si es mucho mayor que 1,33, el efecto de la velocidad es despreciable. Entonces se considera que H sub E es igual a H sub D. ¿Sí? H sub E es igual a H sub D. Si la relación H sub no es mayor a 1,33, se considera que el efecto de la velocidad es significativo. Luego se considera que H sub D es igual a H sub D más H sub D. Entonces, mire, el 1 H sub D, ¿cuál es la diferencia? H sub A, que es la cabeza de velocidad. Cuando es bajito no se considera, pero cuando es alta la velocidad se considera el efecto de la velocidad. Entonces podemos decir nosotros que cuando no es bajito, pues el valor de Z será desde aquí hasta aquí, y cuando es alto desde aquí hasta aquí. Bueno, entonces tenemos que tener en consideración esos dos elementos. Dice, se determina el valor de la velocidad de flujo en la cresta del vertedero. Se utiliza la ecuación de continuidad. Caudal es igual a velocidad por área. Luego, B sub H es igual al caudal dividido entre el área. Entonces, miren ustedes, área que es igual a H sub D por L, ¿cierto? Entonces, aquí ya tendríamos nosotros B sub H, caudal dividido entre área. ¿Cuál es el caudal? El caudal de crecida. El área, pues sería H sub D, porque es la altura máxima, ¿no? H sub D, por la longitud del vertedero. Dice, se determina el efecto de la velocidad mediante la relación H sub D, H sub D. Si es mucho mayor que 1,33, el efecto de la velocidad es despreciable y se considera H sub E igual a H sub D. Si la relación no es mayor, pues entonces aquí, ¿no? Bueno, y B sub H también ya lo hemos calculado, ¿no? Entonces dice, se calcula la profundidad crítica, se utiliza la siguiente expresión. Profundidad crítica, pues tenemos aquí
una H sub D, y aquí tendríamos nosotros en este caso la profundidad crítica, ¿no? ¿Cuánto vale el valor de Y crítica? Entonces decimos nosotros que el valor de la Y crítica es igual a ¿cuál cuadrado? ¿No? ¿Cuál cuadrado sobre raíz cuadrada de G a la 1/3? Este Q minúscula, ¿no? Es un caudal unitario. En este caso, Q minúscula es un caudal unitario. ¿Qué quiere decir un caudal unitario? Quiere decir que es el caudal total dividido entre la longitud. Entonces yo tengo de caudal de crecida 1000 litros por segundo. 1000 litros por segundo. Y el ancho del río, 10 metros. ¿No? Entonces, serían 100 metros, 1000 litros por segundo. 1000 litros por segundo. Ancho del río, 10 metros. Entonces, ese caudal sería 100 metros cúbicos por segundo por metro lineal. Este es por metro lineal. B crítica es igual a G raíz cuadrada. Si yo tengo Y crítica, puedo terminar B crítica. Ahora dice, se calcula el perfil del alevadero mediante la utilización de los parámetros K y N que se encuentran en función de la pendiente de la cara aguas arriba del vertedero tipo crítico. Los valores de K y N son los siguientes. Entonces, miren, aquí estos valores, yo puedo hacer esto, pero yo puedo darle una pendiente aquí, una pendiente mayor a esto, y entonces, ¿no? Los valores de K para calcular X y Y son variables. Entonces, aquí hay, miren ustedes esto, ¿no? Entonces, yo tengo esta expresión, ¿no? para calcular esto, por ejemplo, ¿no? Para calcular estos son perfiles tipo West que los he sacado del libro de Bentechow, ¿no? Entonces, yo tengo aquí 4 perfiles. El agua pasa por aquí, pero este perfil es vertical. Miren ustedes, este perfil es más inclinado, este es menos inclinado y este es altamente inclinado. Entonces yo puedo ponerle 4. Entonces, si es vertical, aquí viene esta expresión. Si es vertical, yo tengo esta expresión. X es igual a 0.85, 2 H sub D a la 0.85 por Y. Aquí, si es inclinado, X 81. Entonces, ¿de dónde vienen estos valores de 0.85? Por ejemplo, X a la 0.85 a la 1.85 y aquí 0.85. Vienen de esta expresión. Dice X sub N es igual a K sub D, N menos 1 por Y. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, digo, X, ¿cuánto me da K? Vertical, 2. Y N, 1.85. Entonces, yo tengo X a la 1.85, K, 2, H sub D a la 1.85 menos 1, y esto da 0.85Y. O sea, que esta ecuación de esta curva tiene esta expresión. Miren ustedes la segunda, digo, ¿no? Por ejemplo, 3 en 1, vertical, ¿no? El K vale 1.93.6 y el otro 1.83.6. Entonces yo digo, aquí X, ¿no? A la 1.81 y el valor de K es igual a 1.93.6 y X a la N 1.83.6 y este 1.93.6 elevado a la 1.83.6 menos 1. Y entonces esto da 1.83.6. Entonces tenemos esto. Estos valores de K y N pues dependerán de las pendientes, ¿no? Entonces depende entonces si yo digo, bueno, aquí ya tengo mi eje de X y Y, entonces yo digo, no, ese está en función de H sub D. ¿Cuánto es el valor de H sub D? H sub D, que es igual a H sub E más H sub A, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es mi valor de H sub D?
Aquí lo tengo. Aquí también tengo cuál es mi valor de H sub D. H sub D es igual a H sub E más H sub A. Si el valor es muy pequeñito el de H sub A, pues H sub D es igual a H sub E. Entonces, esto me sirve, esta ecuación me sirve para yo poder determinar mi perfil Krigler. Entonces, ¿cuál será? ¿Cómo voy a calcular el valor de H sub D? Entonces yo digo, ¿cuánto vale H sub D? Pues H sub D está acá. ¿Dónde está H sub D? H sub D. Entonces ya tengo un valor en esta expresión de K. Aquí tengo K, H sub D, y entonces tengo X en función de Y. Entonces yo digo, si Y vale 1, X vale tanto. Si Y vale 2, vale tanto. Si Y vale 3, entonces ya tengo aquí la misma historia. Entonces voy haciendo esta curvita. Y esa curva es lo que se denomina el perfil Krigler, que es lo que estábamos viendo nosotros acá. Entonces decimos, ya tenemos la expresión, la ecuación, y entonces yo digo, para 1 es tanto, para 2 es tanto, para diferentes valores de X vaya dando los valores de Y me voy generando el perfil Krigler, hasta que llegue aquí, en esta tangente, que sea tangente esto con 1, 4, entonces digo, este es el punto de tangencia. Entonces, por ejemplo, alguna vez, ¿qué pasó en un sistema de acueducto? ¿No? El sistema de acueducto, esta altura era muy, muy alta. Hicieron un muro de estos, pero como de 250 metros de alto. Este era el río y el río era pues, plano. ¿No? Entonces ellos hicieron el río y por aquí metían un tubo y hicieron caudal bajito y lo sacaban por allí, por acá arriba. Pues, ¿qué pasó? Que vino el río y el caudal fue tan alto que se llevó todo este río. Todo esto. Esto fue a dar a como 500 metros más abajo. Esto. Rodó todo esto. Entonces, la situación era allá que dijeron, no, denos una solución a esto, porque no podemos hacer esto, porque otro río. ¿No? Entonces yo les dije, mire, lo mejor que pueden hacer aquí, para que no los moleste el río, es que este muro venga acá. Que esta punta de este muro venga acá. Y entonces hagamos un murito, pero no tan alto. Hagamos un murito que esta altura esté aquí y haga esto y salga por aquí. Para que cuando venga el río en cantidades alarmantes pase por la estructura. Entonces aquí teníamos un murito aquí, bajaba y hacía esto. Y también se hizo, es que el muro no sea vertical aquí, sino que se le dio la inclinación que dice, ¿no? Lo que dicen aquí está, usted extiende, por ejemplo, se le coge esta inclinación. Entonces se hace este murito, el nivel del río queda aquí bajito, el nivel del río queda aquí, se le da esta inclinación y se puede hacer un perfilito pequeño y de aquí sale el colchón de amortiguación y con el ladito aquí en esta parte. Eso es lo que, pues, ¿no? Se trabaja y lo hemos trabajado y yo generalmente no me meto yo a eso porque cuando son esas, no es que no me lo meta, sino no me meto a hacer esos muros tan grandes y tan altos porque se los llevan. Aquí, por ejemplo, no planearon bien ese valor de la crecida y tenían una altura muy baja y entonces con todo el muro se llevó eso. Entonces lo que hicimos, como les digo, es bajar esta punta hasta aquí y aquí entraba con un muro con inclinación, esto y salida. Entonces no se tenía problemas porque se crecía el río y pasaba todo por ahí, todo el río pasaba por ahí. Bueno, entonces dice 8. A ver, 7, ¿qué es? Ah, bueno, este ya está, ¿no? Perfil de aliviadero ya está. Entonces, llegamos al perfil del aliviadero, llegamos aquí, le hacíamos una curva aquí y empezamos con el aliviadero aquí en esta parte.
Entonces, vamos a ver el aliviadero. Dice, diseño del pozo de amortiguación. Consiste en una estructura corta de concreto situada al pie del aliviadero con el objeto de producir y retener el resalto hidráulico y para convertir el flujo supercrítico a subcrítico, ¿no? Condición esta última necesaria para no generar la socavación de la estructura aguas abajo del pozo. Entonces dice, se estima la velocidad V sub 1 al pie del aliviadero igual a esta. V sub 1 es igual a 2G, raíz cuadrada de 2G, Z ya lo tengo, ¿no? V sub 1, Z lo tengo, 0,5 H sub D, H sub D también lo tengo, ¿cierto? Que es la altura del nivel del agua decrecida. Entonces yo tengo Z y H sub D, puedo determinar V sub 1. Y ahora dice, se calcula la altura del agua a la salida de la presa. Y sub 1, aquí es igual Y sub 1, caudal máximo sobre V sub 1 por L. Porque V sub 1 por, Y sub 1 por L es igual a área. Entonces Y sub 1 es igual al caudal máximo sobre la velocidad 1 y la velocidad 1 ya la tengo. Entonces aquí calculo V sub 1, Y sub 1 y puedo calcular Flow sub 1 también. Flow sub 1 es igual a velocidad 1 sobre Y sub 1 raíz cuadrada de G y me da Flow sub 1. Entonces vamos a vernos acá arriba. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos Z, tenemos H sub D aquí, y entonces yo puedo determinar Y sub 1 y con Y sub 1 puedo determinar yo Y sub 2 y también Flow sub 1 y también puedo determinar Flow sub 2. O sea, esto lo puedo determinar. Bueno, Flow sub 1, ¿no? Bueno, entonces dice, se determina la altura del diente del dique del pozo de amortiguación. Con base en la figura 5.1 se determina la relación F1 versus H y S1 y se despeja el valor de H. Entonces yo tengo el valor de Flow, por ejemplo, tengo el valor de Flow que es 5, la relación de Y S1 sería 230 por 220, pongámosle, ¿no? Y entonces H es igual a 220, H sería igual a 220 por H sub 1. Y como yo ya tengo H sub 1, pues entonces yo puedo determinar cuál es el valor de la altura del daño. Entonces, pues con esta tabla calculo H sobre Y sub 1 y con el valor de Y sub 1, pues yo puedo determinar este daño. Ahora sí, esta distancia X. Bueno. Todo está en función de Y sub 1. Ahora vamos a determinar cuál es el valor de Y sub 2, la altura del puente del resalto. Entonces dice, se calcula el valor de la altura máxima del resalto Y sub 2 en el pozo de amortiguación. Se utiliza la siguiente expresión. Flow sub 1 lo tengo, H lo tengo, Y sub 1 lo tengo, Y sub 2 no lo tengo, Y sub 1 sí lo tengo, Y sub 2 no lo tengo, Y sub 1 tampoco, H sub 1 tampoco, pero H sub 1 sí lo tengo y H lo tengo. Mejor dicho, de toda esta expresión, yo lo único que no tengo es Y sub 2. ¿Qué pueden hacer ustedes? Pues calcular todos esos valores y de poner una expresión en cuánto vale el valor de Y sub 1, ¿no? O Y sub 2. O también pueden ustedes aquí, lo que se puede hacer es en Solver, ¿no? En el Solver del Excel, ponen la ecuación y lo ponen a iterar los valores de Y sub 2, tal que la expresión del lado derecho sea igual a la expresión del lado izquierdo y les da el valor de Y sub 2. Entonces, ustedes pueden, por aproximaciones sucesivas, determinar el valor de Y sub 2. Se determina el valor de la profundidad de flujo a la salida del pozo de amortiguación. Y sub 3 se utiliza la siguiente expresión. Entonces, Y sub 3, que es esta. Entonces, Y sub 1, Y sub 2, H y entonces Y sub 3. Entonces, dice que Y sub 3 es igual a 2 Y sub 2 más H. Yo ya tengo de Y sub 2, lo tengo. Ya he calculado Y sub 2. H ya lo tengo y 3. Entonces, Y sub 3 menor o igual. Por último, si se determina finalmente la longitud del pozo de amortiguación, se utiliza la siguiente expresión. El SUJ 6, 9, Y sub 2 menos Y sub 1. Y ya tengo Y sub 2 y tengo Y sub 1, y entonces el SUJ. O dice 5, H más Y sub 3.
5 más H más Y sub 3. Entonces tenemos que lo que hemos determinado es este LFJ. Entonces, con esto quedamos calculados, ya que sería el canal, la rejilla, los vertederos, esto. Ahora sí, vamos por el canal, el que va debajo de la rejilla. Bien, entonces, señores estudiantes, nos vemos a las 11:20. Descansemos un rato, vamos a tomarnos un tinto, un aromático, o tomar un poquito de sol. Entonces, 11:20 ya nos estaremos viendo. Muchas gracias y muy amable.